La primera obra de arte 100% digital, vendida en una casa de subastas, fue subastada en marzo del año pasado por la nada desdeñable cantidad de $69 millones, colocando al artista de la obra, Beeple, como uno de los 3 artistas vivos más valiosos. A partir de este acontecimiento, decenas de otras subastas han abrido sus puertas al criptoarte para posteriormente subastarlo, llegando a alcanzar valores igualmente exorbitantes y dando paso a la era del arte digital. Una era donde el arte ha dejado de utilizar el entorno físico para comenzar a producirse y exhibirse empleando las tecnologías digitales. Pero ¿es verdaderamente este el siguiente paso en la evolución del arte? ¿Qué relación tiene el arte contemporáneo con la literatura? ¿Dónde debemos marcar la línea entre lo que está permitido y lo que no está en el arte para una sociedad que aclama cada vez más libertad? ¿Podemos considerar como arte a la muerte de más de 9.000 mariposas en la obra de Damien Hirst? Para tratar de dar solución a estas y más preguntas, me acompañan 2 grandes amigos. Raúl, Roberto, ¿cómo están y qué opinan del arte en nuestros días? Hola, hola a todos. Siento que está muy padre esto de que el arte igual ya esté mudando a esta nueva tecnología digital, que se esté combinando con los NFTs para crear esto precisamente que habla sobre el criptoarte. Evidentemente, pues no todo es tan bonito, o sea, porque igual contamina, pero tampoco le veo, o sea, tanto problema porque, pues, al igual que contamina el criptoarte, pues contaminan los coches, el mismo papel que se utiliza para imprimir los libros, pues igual representa un problema ambiental. Entonces creo que, o sea, para mí es algo positivo, además de que siendo igual el callback de nuestro primer podcast, que es pues esa la posibilidad que puedas museo en el que poner tus obras, igual que si tienes la propiedad de alguna obra de arte, pues la puedas ceder para que se utilice en alguna exposición virtual. Entonces siento que es lograr mucho y es algo muy beneficioso. O sea, a ti sí te late el criptoarte, pues, ¿no? Como parte de este... Sí, para mí sí es algo positivo. O sea, como todo al inicio, no va a ser, digamos, tan bueno el medio ambiente, pero siento que en el futuro vamos a encontrar la manera para que se reduzca su impacto. Es que es una revolución muy distinta a todo el arte que acostumbrábamos dentro de este arte clásico, ¿no? Un paso demasiado grande, directamente como a esta posibilidad del metaverso, como tú bien lo dices, como una evolución dentro del ecosistema del arte. Y el arte se plantea bastante bien como uno de los conejillos de indias para este nuevo ecosistema digital, de la era digital, porque básicamente lo que hablabas, ¿no? De los NFTs, básicamente estos obtienen su valor en torno a lo que la gente crea que vale, ¿no? Un objeto, un NFT, una obra de arte dentro de este ecosistema, y es muy parecido como a lo que se iniciaba, ¿no? En el arte clásico o en el arte en general, como que cada pieza tiene valor en torno a las creencias de las personas. Es muy similar como a los mitos, ¿no? A la creación de mitos. Nosotros creemos como el dinero, ¿no? El dinero tiene valor intrínsecamente porque las personas creemos que tiene un valor dentro de la sociedad. Entonces los NFTs como que son esta puerta para empezar a ver qué tanto pueden las personas empezar a creer en este nuevo entorno digital y cómo, o sea, si se puede empezar a creer, si las personas empiezan a creer que esto es real o empiezan a darle un valor de forma intrínseca, es como la puerta, la apertura a esta nueva era. Es lo que creo que podría ser el criptoarte, ¿no? Sí, justo. Además, siento, digo, no sé si es lo que querías dar a entender, pero creo que igual está, o sea, como que fue una jugada inteligente empezar a hacer el criptoarte para intentar educar a la gente y que aceptaran más fácil el metaverso, porque no está, o sea, me imagino a los adultos o a igual gente de nuestra edad que, o sea, si tú les explicas que para estar en el metaverso, por ejemplo, digo, no va a ser del metaverso, pero Sí. que para estar así en el metaverso, pues lleva, obviamente, o sea, el minar y todo esto lleva la contaminación, pues si tú les dices que solo va a ser para que construyas ahí casas o que te compres propiedades o que, por ejemplo, hagas ahí tus reuniones con amigos, o sea, virtualmente, probablemente no sea tan aceptado como les puedes decir, no, pues es que solo voy a hacer mis obras y ahí las voy a exponer.
porque el arte siempre es algo muy bien visto, ¿no? Ah, exacto, ¿no? El arte, sí, el arte es como una mirada positiva a las posibilidades que se pueden crear dentro de este metaverso o dentro de este entorno digital, ¿no? Pero antes de que pasemos a eso, a mí sí me gustaría empezar definiendo el arte contemporáneo. O igual sabiendo, ¿qué opinas tú, Roberto, del arte en nuestros días o del arte contemporáneo? ¿Qué crees que significan estas nuevas vertientes y cómo crees que está cambiando todo este espectáculo? Sí, ¿cómo están, bibliófilos? Y un saludo a Raúl y a Escondido en un libro. Pues este arte contemporáneo, más bien de los criptoarte que están hablando, de los NFTs, pues me parece algo, pues hoy en día, ¿no? Hablando literal de hoy en día, tal vez ridículo, porque es como si fueras al Oxxo y vas así bien chingón, ¿no? Por unas papas y una coca, y pagas por ellas, te dan tu ticket, pero el Oxxo se queda con las cosas, ¿no? Y es como de, bueno, pagaste por esto, pero nada más te vamos a dar el ticket porque las cosas se van a seguir quedando acá. Entonces, también hay que establecer las bases para que se haga realidad estas nuevas técnicas de distribución del arte, o pues sí, de eso, pero también hay que ser realistas, ¿no? Hay que saber si llegaremos a ese nivel. Aquí hay algo bien interesante con lo de que dijiste las técnicas de distribución del arte, y es lo que le estaba platicando anteriormente, ¿no? De que justamente el arte contemporáneo tiene esta como conformación de su esencia por dos partes. O sea, una de las cosas importantes, o al menos dentro de las carreras del arte contemporáneo, creo que es el formato o la posibilidad de que exista dentro de, o sea, de que pueda ser distribuido de varias formas y de las más fáciles, ¿no? De hecho, en este entorno tan acelerado en el que vivimos hoy en día, el arte, al igual que cualquier otro producto, al igual que cualquier otro medio de entretenimiento, mientras más fácil o mientras más distribución o tenga un más alcance, el arte contemporáneo pues tiene más relevancia mientras más personas lo vean, y puede llegar a ni siquiera importar tanto como el trasfondo, sino el concepto que tenga la gente y que rápido se distribuya, ¿no? El arte contemporáneo como que es bien distinto del arte clásico, porque es como miramos hacia el pasado y vemos como estas galerías de arte clásico, estas obras de arte, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, y no encontramos como en su momento de creación una forma de distribuirlas a través de internet, ¿no? Y la distribución era bien distinta en el arte clásico, era un boca a boca y un ir a ver a la obra personalmente. Entonces también no sé si les hace a ustedes como cuestionarse como hasta qué tanto ha estado evolucionando esta, ¿no? Porque hoy en día como que trata de eliminar a través de los formatos, el arte trata de alguna forma de eliminar las barreras del tiempo entre lo que se crea la obra y en lo que se distribuye, ¿no? Por eso hoy en día son como tan famosas las revistas de arte, los blogs en internet, los videos de YouTube o los podcasts como las fotos en Instagram de las obras famosas, ¿no? Porque hoy en día la obra no existe si no encuentra o no se reproduce a la mayor velocidad posible y en la mayor cantidad de medios, ¿no? O sea, es un arte de formatos, un arte que se está peleando por la innovación en los formatos, por eso esta variante del criptoarte y en qué tan rápido se hace topic, porque últimamente también como con todas las cosas, realmente es como que tienen un boom hacia arriba y los artistas están buscando ese momento en el que vendan una obra de 60 millones de dólares y después su trabajo se deprecia, ¿no? Va en decadencia, y no necesariamente en decadencia en la forma de que es de menor calidad, sino que es decadencia en las visualizaciones, y estamos como en una época donde tienes que tener un boom y solo el boom importa. Siento que sí, justo es eso de eliminar esa barrera del tiempo, o sea, de la que mencionas. Y además creo que puedes ser un artista excelente, pero pues si no te conocen, por muy bueno que seas, quizá, o sea, por el boca a boca sí puedas tener un gran impacto, porque si eres bueno, pues, o sea, se va a saber, ¿no? Pero quizá no se vea reflejado el impacto que podrías llegar a tener si es que tus obras, por ejemplo, antes solo las hacías, no sé, haciendo influencers y eso, así ya las metes a este mundo del criptoarte, porque ahí siento que se da una publicidad ahí solita. Exacto, y es lo que les digo, creo que esta podría ser como una de las claves dentro para entender el arte moderno, ¿no? Porque el arte contemporáneo, perdón, porque
Realmente podemos decir como, ahorita estamos hablando mucho del criptoarte, que creo que es un tema que vamos a tocar un poquito más a fondo más adelante, pero no solo el criptoarte entra dentro de esta categoría del arte contemporáneo. De hecho, creo que el criptoarte podría ser un arte todavía futurista, ¿no? Un arte que apenas está como en fase embrionaria y que va a eclosionar en el futuro y que va a tener como su explosión. Pero hoy en día, justamente por esta distribución en los medios, creo que el arte, bueno, más bien estaba leyendo un libro la semana pasada, que era el de sobre el arte contemporáneo, de César Aira, que más que nada es un ensayo, que decía que el arte contemporáneo, para que sea arte contemporáneo o para creerse arte contemporáneo, y también aparte de estos medios de distribución, está compuesto por dos elementos, la obra de arte y el discurso que trae detrás. Que creo que este discurso es el que ayuda a que el arte en general se empiece a distribuir tanto. O sea, qué discurso o qué qué tiene tu obra que representar. Porque al final, hoy en día, o al menos lo que se necesita hoy en día para ser un buen artista contemporáneo, es entender lo mejor posible a tu contexto histórico, o sea, el contexto donde tú estás, histórico, social y todo, y de alguna forma tener un discurso para criticar el contexto en el que te encuentras. La mayoría de las obras hoy en día expresan, no necesariamente criticar, sino para expresar el contexto en el que se encuentran, lo cual es, como les decía, es algo muy muy distinto al arte clásico, cuando creo que por lo menos se trataba o se pretendía se tenían diferentes objetivos. Hoy tratamos de entender nuestro contexto a través del arte, y creo que por ejemplo el arte clásico era muy distinto. El arte clásico trataba de ver las posibilidades en el contexto, y ahorita, o sea, las posibilidades refiriéndome como a lo perfecto dentro de lo mundano. Y el arte contemporáneo es muy ver lo mundano y exponerlo. No sé si están de acuerdo con esta idea. O sea, como tratar de representar de estas formas el contexto en el que se encuentran. Y es lo que necesitan los artistas contemporáneos. Sí, incluso lo vemos en la fotografía, ¿no? En los concursos de National Geographic, donde se critica, más que nada sí se critica los problemas ambientales que hay hoy en día, ¿no? Los derretimientos de glaciares. También se puede ver una crítica a la pobreza. Tanto así que son premios, ¿no? O sea, te premian por criticar algo bien. Exacto, por entender el contexto en el que te encuentras y por de alguna forma exponerlo, ¿no? Puede ser. De hecho, la mayoría del arte hoy en día contemporáneo se basa también en las críticas, los distintos tipos de arte. ¿Por qué se hacen tan famosos hoy en día artistas como Mauricio Catalán, ¿no? O como el mismo Damien Hirst, que lo decía en el principio? Por ejemplo, Mauricio Catalán es una persona que creo que entiende a la perfección el contexto en el que está en el arte, o Duchamp, que en su momento fue un expositor del arte conceptual. El arte conceptual básicamente busca eso, busca encontrar simbolismos en sus obras de arte y tratar de representar algo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la obra de Mauricio Catalán, la de La Nona Hora, y está muy bien adaptada tiene un discurso muy interesante la obra de Mauricio Catalán dentro del arte conceptual. Es una obra en donde básicamente un meteorito le cae al Papa, a Juan Pablo II. Entonces está muy bien adaptado, porque esta obra trata de representar varias cosas al mismo tiempo. Trata de representar la supremacía de la ciencia, al menos en la sociedad actual, por encima de la religión, y creo que está en este contexto en el que, por ejemplo, las personas están dejando de creer tanto como en la religión y están empezando a avanzar hacia la ciencia, ¿no? Precisamente la de La Nona Hora es una escultura muy polémica y bastante representativa, porque pues, según la Biblia, la nona hora pues es el momento en que Jesús dice: Dios, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y entonces obviamente esta obra de la nona hora de Mauricio Catalán representa como... es muy similar a la idea de Nietzsche, como del abandono, el dejar de creer tanto en esta figura de Dios. Y es controversial porque al mismo tiempo que les estás mandando el mensaje a las personas que ya son religiosas, ¿no? Que siguen siendo religiosas, de que se está extinguiendo como la fase de la religión dentro de la civilización humana, también estás como representando este avance, ¿no? O sea, el meteorito en la obra de Mauricio Catalán representa la ciencia por encima de la religión. Y es muy controversial por eso. Creo que conoce perfectamente el contexto en el que se encuentra y tiene un discurso que justifica la existencia de su obra. Y creo que es mucho el arte contemporáneo hoy en día, y también por eso es muy controversial, y creo que este tipo de controversias es lo que hacen que se difunda muy muy rápido el arte hoy en día. Ahorita mencionando esta obra que dices sobre la ciencia destruyendo la religión, yo creo que la ciencia es una religión.
es un sistema de creencias a final de cuentas, ¿no? Bueno, esta ciencia es una religión sin dioses, ¿no? Aunque inclusive hay personas que a los más grandes científicos los ponen en un altar porque se sabe que necesitamos a alguien mayor que nosotros para guiarnos, ¿no? Entonces, esta crítica a la religión, yo creo que la vería más como que este meteorito sobre el Papa lo vería más como un acabose, ¿no? Algo que le ponga fin a la humanidad o algo así. Es como el autor del libro de Sapiens decía, ¿no? Básicamente los humanos hemos logrado desarrollarnos tanto en base a los mitos, en base a las creencias. La religión fue uno de esos grandes mitos que permitió la colaboración de muchos individuos para lograr fines en común. Hoy en día lo estamos viendo contrariamente. Hoy en día creemos en la ciencia como más esta base de mitología, o pues no de mitos, creemos ahora que es la realidad, pero al igual que la religión, pues la ciencia también cambia constantemente, ¿no? Los nuevos descubrimientos científicos a la vez aplastan los anteriores y se crean nuevas realidades dentro de estos mitos. Pero, ajá, y es lo que te digo, que el arte hoy en día, el arte contemporáneo depende de su contexto y de su discurso, y este es un gran ejemplo de creo que el momento histórico que estamos viviendo en torno a estas creencias, como tú dices, y cómo Mauricio Catalán pues lo puede aprovechar bastante bien. Tiene otras obras también súper controversiales, ¿no? Como la de Comedian, que es la del plátano pegado en la pared, que hace un momento también antes de esto estaba comentando Raúl. Y básicamente su objetivo es burlarse de la escena artística actualmente, ¿no? Y su mensaje es que la escena artística actualmente puede ser lo que sea. O sea, creo que el mensaje de Comedian es que el arte contemporáneo puede ser lo que sea, siempre y cuando se justifique. Y la justificación del plátano pegado en la pared es que el arte puede ser lo que sea. O sea, hoy en día el arte necesita más del discurso, porque es bien interesante esta parte de que el arte contemporáneo depende más del discurso que la obra. O sea, ni siquiera importa ya hoy en día que si la obra es propia del autor, mientras el discurso lo sea, es lo importante. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguna vez vieron igual de Mauricio Catalán esta obra de Another Fucking Ready Made. Básicamente Mauricio Catalán lo que hizo para crearla fue entrar a un museo de subastas que él conocía, agarró una obra de un artista cualquiera, la llevó y la expuso como suya. Y se admiró mucho. O sea, lo único que trata de representar es que el discurso es más importante que la obra. La obra ni siquiera era de Mauricio Catalán y se hizo famosa como de él porque él fue el que la presentó. Siempre y cuando puedas inventar un discurso que justifique la existencia de tu obra, es eso, vato. Eso es el arte conceptual, en pocas palabras. Una justificación de lo que se hace y un entendimiento del contexto. Creo que es muy así. Creo que podemos empezar como a definir eso como el arte contemporáneo. No sé qué opinan o si tienen alguna otra idea de qué podría ser considerado como el arte contemporáneo. No, pues sí, justo es esa necesidad de expresar lo que está pasando en la sociedad. Y digo, tampoco quiere decir que sea o sea, lo que tienes que hacer, o sea, dentro de lo que te tienes que mover, pero pues creo que sí, dentro de las funciones del arte está esa de expresar pues lo que está sucediendo. Y sea en cualquiera de las, o sea, de las 7 artes. Creo que justo es esa, pues sí, esa necesidad de expresión. Y ahorita ya busqué el de la nona hora y no más, güey. Luego se me vino de la pata del mamator. Pobre papa, iba. Estabas de lanza, ¿no? Ahí todo de ladito, sí. Digo, está muy chido, o sea, sí, esa parte de la ciencia. Y también siento que es como el aplastar la fe ciega, ¿no? Ajá, también podría ser. Para quitar como esta idea de, pues como antes se creía de, pues, pues porque, o sea, el peso que tenía antes la religión, que ahorita, pues, cada vez va siendo menor. Entonces, o sea, como obra está padre, pero sí entiendo la controversia que puedo tener, ¿no? No, sí, y tiene otras, así como de ese estilo, que criticando de alguna forma la religión. Siento que la obra de Mauricio Catalán es un cuestionamiento infinito de lo que está pasando con el entorno, ¿no? Busca, por ejemplo, la de Him o la de He, que es de igual de Mauricio Catalán.
Básicamente es un niño, vato, que lo vas de espaldas y es un niño que está rezando. Entonces, pues la gente cuando la vio, pues pensó que era un niño rezando, ¿no? Y que igual y chance tenía como el objetivo como de enmendar su error de la nona hora, pero haz de cuenta que llegas de frente y ves que ese niño que está rezando, pues ¿quién es? Es Hitler, vato. Entonces está muy cañón porque lo que te hace cuestionarte la de Him, que para los que estén escuchando ahorita que la busquen, que es Hitler rezando, es como de ¿por qué la gente se enoja? O sea, ¿por qué la gente se enoja de que esté rezando Hitler? Es como el cuestionamiento, ¿no? De que según la religión todos tienen derecho a rezar y a pedir y a ser perdonados, ¿no? Entonces, ¿por qué se enojan de que un personaje tan sanguinario esté rezando? De buscar de alguna forma el arrepentimiento. Sí, o bueno, tan solo no el arrepentimiento, pero imagínate si Hitler acá, o sea, que, que esa obra fuera real, pues seguro que en su tiempo también rezó porque, pues, no, o sea, que todo le saliera bien. Y de hecho hay una canción de Cancerbero que igual dice, es la de Perdiendo la Fe, que en una, pues en una parte, tira una barra como de... pues que estoy perdiendo la fe porque te aseguro que, o sea, el delincuente también reza porque sus planes no se le echen a perder. Y pues sí, precisamente es esta parte de que la religión no tiene como tal a quién va dirigido, sino simplemente quien quiera acercarse a Dios. Y pues justo eso que dices de o sea, el por qué se enojan de algo que seguramente pasó. Ajá, exacto. Al final creo que Hitler, al igual que todos, pues tenía sus creencias, ¿no? Y también, fuera en la religión o fuera en otros aspectos de otros dioses, o sea, al final tienes tus creencias y es muy curioso cómo puede causar el enojo de estas personas. Entonces, dentro de este arte contemporáneo, que es lo mismo, vato, es como el cuestionamiento, o sea, con Mauricio Catalán de lo que está bien y de lo que no está, de lo que está mal. Es la controversia siendo usada para la crítica social. Y como dices, o sea, los delincuentes también rezan, vato. Y eso es un hecho, vato. Los delincuentes también rezan. De hecho, en muchos de los barrios bajos suelen ser bastante religiosos, ¿no? O sea, no insultando este aspecto, pero las de las creencias a la Santa Muerte y todo esto, siento que es donde se encuentra más fuerte la religión. Y es como cuestionable el hecho de que con Mauricio Catalán hayan tachado de que está mal esa obra cuando es realmente algo que es muy común en la sociedad moderna, pero es como muy extrapolable, ¿no? O sea, es como súper extrapolable a los límites utilizar a Hitler dentro de su obra de Mauricio Catalán. Sí, o sea, si lo pudiéramos resumir sería en que pues, los malos también tienen fe, ¿no? Ajá, exacto. Fe en su ideología o fe a su manera. Ajá, exacto. Y eso es lo controversial. Se sigue entendiendo bastante bien el concepto. Es lo interesante de las obras de Mauricio Catalán, el contexto. Digo, ya que las ves, están chidas la verdad, y sí es primero fue la del Papa, la de la nona hora, y luego la de... Ajá, según yo sí, güey. No más, se pasó. Sí, ¿te imaginas? O sea, la gente pensando, no, pues ya se arrepintió, ¿no? con la del Hitler. Review así como tomándolo de espaldas. Fíjate, una historia de Insta, ¿no? Que le graba las espaldas pensando así de, ya, va a pedir perdón y así. Y ya que va girando, ahí sale el Hitler. Que una persona va reaccionando, ¿no? Al Hitler. No, está cañón, vato. Entonces, yo siento que eso define mucho el arte conceptual. Digo, para mí la del plátano, te digo, o sea, es que bibliófilos, ya habíamos hecho un intento de grabar el podcast, pero el querido cabeza alfa Tlatuani de este canal, pues le marcaron, entonces pues se echó a perder. El chiste es que estábamos hablando, bueno, criticando esta obra de su plátano pegado en la pared, que pues, o sea, yo lo que dije fue que sí, o sea, para mí se me hacía ahora sí que una mamada, una tomada de pelo, que pagaras por ir a ver arte y que simplemente te dijeran, pues esta es mi obra. Entonces, siento que sí. ¿Qué?
No, que lo más cagado no es que la gente la haya ido a ver, sino que creo, según yo, que sí se vendió esa obra de arte y que el que la compró se comió el plátano. Según yo, y por millones de dólares. Yo había visto algo así, no sé si la compró y que se lo comió, pero sí vi que, o sea, yo lo que sabía es que como que estaba expuesta y que el vato se lo comió y que, Sí. que pues lo querían sacar o algo así. O sea, te digo, no sé si la compró o si la compró después de comérselo, quién sabe, pero Creo que lo sí que la yo compró. lo que yo sabía era eso, que se lo comió, entonces pues todos lo empezaron a criticar y que su respuesta fue que para él eso era el arte, o sea que para él eso también era arte, esa parte de comérselo. Pero, o sea, es bien curioso, o sea, porque de hecho hasta esa parte de comérselo tiene un trasfondo, Comedian, se llama Comedian, la obra del plátano de Mauricio Catelán para los que estén escuchando. Siento que es muy regresando a los principios del arte conceptual. No sé si ustedes han escuchado hablar de Duchamp, de este artista de Duchamp que era amigo de Salvador Dalí. No sé si han escuchado hablar, pero la otra vez estaba platicando con mi novia justamente de esta parte del arte y de sus surgimientos, y la neta es que todo fue culpa de Duchamp, vato. Y es bien curioso, los inicios del arte conceptual son un chiste en sí, vato, porque haz de cuenta de que la primera obra de arte conceptual de Duchamp que se exhibió como tal fue en un concurso en el que se supone que pagaba $6 y se exhibía tu... No era un concurso, era como una tipo subasta, pero entonces tú pagabas $6 y sin importar de dónde provenieras se exhibía tu obra de arte, ¿no? Entonces Duchamp estaba de juez, o de... Sí, creo que sí era un concurso, perdón por tener la información tan tergiversada, pero... Según yo era un concurso y entonces tenías que pagar y Duchamp estaba dentro dentro del jurado, dentro de los que apreciaban en las obras de arte, y fue donde surgió el primero, que es el famoso urinario con las letras, ¿no? Entonces su idea de Duchamp era burlarse del arte y resultó que salió algo totalmente distinto. De hecho, su obra fue de las más, o sea, en su momento fue como de la que inauguró el arte conceptual y de las que más se hicieron famosas. O sea, fue trending topic en esa época, ¿no? Dentro de los periódicos y todo ese estilo. Pero creo que Comedian es una regresión a esta burla del arte y siento que es muy parecida al urinario de Duchamp. Siento que ese es el significado de Comedian y sigue teniendo un discurso por repitiendo esto, y fue básicamente el que lo inauguró. Luego Duchamp se lo empezó a tomar un poco en serio. Salvador Dalí también le gustó un poquito o sea, teniendo contextos muy distintos Salvador Dalí de Duchamp, al Salvador Dalí le logró gustar la obra de Duchamp y al final el apoyo de Salvador Dalí al arte conceptual también ayudó mucho a este inicio del arte conceptual. Es muy interesante cómo hasta un plátano puede tener tanta historia. Es que siento, digo, yo no sabía esta parte o sea, conocía lo del urinario, pero siento que el del plátano ya es más como, precisamente ahorita que es esto del arte contemporáneo, lo que mencionabas hace ratito de que se le daba más valor a el contexto que hay detrás o la historia que tú le quieras dar y se dejaba de lado un poco la obra. Pues siento que por muy de lado que se deje, pues sí debe de haber algo ahí que porque pues no sé, o sea, para mí eso del plátano sí es como no. Está curioso, es que te digo, es el discurso, vato, es la teoría de no importa la hora, ni siquiera si es tuya o si es de otra persona, es el contexto. Por eso es lo que yo decía en la introducción, de que tiene que ver el arte contemporáneo con la literatura, pues que toma creo que precisamente de eso, ¿no? Y por eso la literatura creo que es el único arte contemporáneo que no se ha tergiversado tan fácilmente, porque creo que los demás, bueno, creo que el arte, como puede ser la escultura, como puede ser la pintura, como puede ser estos tipos de arte que suelen ser exhibidos en estas subastas o en estas galerías de arte, sí que necesitan como del discurso, y la literatura ha sido todo el tiempo discurso, entonces no se ve tan tergiversada por estas nuevas corrientes conceptuales y tan controversiales, pero sigue siendo como esta idea de que ya se depende más de las ideas que de las obras en sí. Es lo que les decía, siento que es un cambio del perfeccionismo clásico, porque las obras de antes trataban de ser perfectas, ¿no? O trataban de exponer un perfeccionismo, trataban de encontrar las pequeñas
a los pequeños ápices de perfección dentro de la sociedad, y hoy en día se trata de encontrar, creo que totalmente lo contrario. Pero, ¿qué pedo, Robert? El Robert anda muy silencioso hoy. Es tímido, mi amigo. Pues nada, ando escuchando qué dice, qué puedo agarrar. Pero sí, esta obra de Comedian, pues sí cumple su función de controversial, ¿no? O de conceptual. Te pone a pensar bastantes cosas, e inclusive puedes investigarlo, ¿no? ¿Cuál es su contexto y todo eso? Pero, no sé, para mí, y digo, ¿no? El arte también es subjetivo, ¿no? Está en constante cambio. Pero para mí sí, no llego a lograr agarrar el concepto de esa obra. No sé, es algo tal vez difícil de comprender para mí, pero no lo consideraría arte. ¿Y la nona hora o him lo consideras arte? ¿La buscaste? Búscala la nona hora, porque si estás buscando a esculturas complejas, o sea, por ejemplo, creo que lo único que podemos distinguir entre el arte conceptual de Comedian y de la nona hora, o el arte conceptual de Damien Hirst, es la complejidad. ¿Tú considerarías, por ejemplo, que la complejidad de la obra es lo que la define como arte? Porque si estamos hablando de la complejidad y como un valor superior al contexto, pues el NFT es complejo realmente. Siento que es mucho más complejo la creación de obras dentro de un entorno físico que dentro de un entorno digital. Entonces tampoco podría ser considerado como arte. O sea, a lo que voy es, ¿te gusta a ti más como definir con la complejidad más que con el discurso una obra de arte? Pues yo creo que digo, las dos son igual de importantes. Bueno, hoy en día el discurso para mí es más importante, pero también el arte también puede ser un lenguaje, ¿no? Algo para expresar. Y yo no le veo nada de expresión a un plátano pegado en la pared, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Sí, te entiendo. Es muy interesante porque para entender las obras de arte, tanto modernas como pasadas, siempre creo que hay que conocer el contexto en el que fueron creadas y la historia que tienen detrás, los movimientos. Es todo un show, ¿no? Como conocer o entender el arte. No, sí, pero de igual forma, no es como que, o sea, tal vez eso sea una mala costumbre, pero no es como que cuando tú vas a un museo y ves la obra, dices, mira, dice que fue creada en tal fecha y aconteció en esas fechas y porque lo hizo y así, ¿no? O sea, también es como que algo pesado de entender, ¿no? Ajá, y es lo que le estaba diciendo. Creo que es parte de la evolución. Una obra clásica creo que se puede disfrutar por el simple hecho de verla, ¿no? O sea, como la Mona Lisa, le digo, toda la pintura de la Capilla Sixtina, las obras de Van Gogh, La Noche Estrellada. Creo que eran un medio muy estético de representación de la realidad. Y creo que esas obras, por el simple hecho de verlas, pues puedes disfrutarlas, ¿no? Pero el plátano pegado, las obras de Duchamp, las obras de Mauricio Catalán, no son disfrutables por el simple hecho de la apreciación visual. Es este cambio y dentro de... ahí sí tienes que entenderlas para de verdad apreciarlas. Hubo una obra de un artista que no recuerdo su nombre, que era una caja de zapatos vacía y que básicamente trataba de representar como este consumismo. Pero si tú vas a la galería donde fue exhibida y pues ves una caja de zapatos sin entender el contexto, te parece una reverenda tontería. Y aunque entiendas el contexto, en el contexto como tú, Roberto, del plátano, te puede seguir pareciendo una tontería, pero puedes encontrar un poco de significado. Sin embargo, si vas a una galería de arte y ves una obra de Van Gogh, aún sin conocer al artista que existe detrás de esa pieza de arte, puedes disfrutar de ella, ¿no? Creo que también es un cambio muy drástico que ha venido aconteciendo hasta la actualidad. Y no quiero decir que haya dejado de existir este arte estético, pero sí que es más predominante quizás este otro tipo de arte. Sí, pero también inclusive se habla mucho de separar al artista de la obra, ¿no? Es complicado, creo. En el arte conceptual, por ejemplo, es que yo investigué bastante del arte conceptual, pero en el arte conceptual depende más del artista que de la obra. Creo que separar a la obra del artista o viceversa es como entender las obras como aforismos, ¿no? Mucho como lo que hacía Nietzsche, ¿no? Como pequeñas ideas disueltas dentro de la obra. Creo que un artista no lo puede definir una sola obra, pero el conjunto de sus obras sí pueden definir las características
de la mente de ese artista. Es muy complejo porque, por ejemplo, el hecho de separar al artista de su obra es difícil porque en la evolución de los artistas pueden ir cambiando sus ideas y las obras también, ¿no? Su representación de las mismas. Sí, o sea, creo que solo es como una foto, ¿no? De lo que pensaba ese artista en el momento. No tanto como, o sea, lo que es, sino lo que llegó a ser. Sí, ahorita hablando sobre separar la obra del artista, podremos abordar hablar de las fundas de Twitter. Del arte controversial, ¿no? Sobre este arte de que no te agrada, no es a la vista estético, ¿no? Pues estaba checando algunas obras de arte controversial y hay una, bueno, la voy a describir, pero tampoco sé el nombre del artista ni nada de eso, los detalles, pero era una fotografía de una madre pariendo, pero sin piel, ¿no? O sea, era el sentido era darle importancia al nacimiento, ¿no? O sea, de todo lo complejo que es dar a luz, pero pues sí no es agradable a la vista, ¿no? Es como que te causa desagrado. Entonces, y esto de separar la obra del artista es como de, oye, pues, ¿por qué decidiste hacer eso, no? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza como para decir que esto es arte? Es bien complejo separar o sea, siguiendo con esta idea, separar al autor del artista, porque ¿crees que puedas entender la obra sin entender lo que está pasando el autor en sí, en ese momento? Por ejemplo, eso lo podemos ver mucho. Hay artistas o hay, por ejemplo, en la música hay artistas a los que la letra de una canción combina con el momento en el que estaban pasando, y es mucho de lo que estaba diciendo Raúl, de que es fotografiar un momento, pero también el contexto que está viviendo dentro de esa persona ayuda a comprender también la obra. Y no sé por qué, por ejemplo, no se les pregunta casi, no es como muy habitual preguntárseles a los artistas, ¿no? De qué es lo que significa tu obra. Podría ser un intento de separar al artista de la obra, pero no sé, ¿crees que sea posible entender el significado de una obra sin entender la mente del creador? Pues ahorita metiendo el tema de las canciones, supongamos que este artista salga algo triste porque en ese momento estaba triste y es importante entender que lo sacó porque estaba triste. Pero también yo creo que el disfrute que nosotros tenemos sobre esa canción es la cuestión de empatizar, ¿no? O sea, de que, mira, yo también pasé por eso y mira, no me interesa tu historia porque yo ya me identifiqué con eso. Como... ¿No? Sí, te entiendo. O sea, como interpretarlo desde tu propio contexto, ¿no? Y no desde el contexto del autor. Exacto. Tal vez así podría un poco separarse la obra del artista, ¿no? Sí. Creo que sí podemos separar de esa forma la obra del artista. Dentro del... Bueno, yo dentro de lo que es el arte controversial, yo quería hablar de una obra que me parece muy interesante. Quiero introducir este tema, a ver, banda. Dentro del arte controversial, más que nada quiero hablar un poco de la libertad del arte hoy en día. Siento que estamos en una sociedad o la libertad de crear arte hoy en día. Siento que estamos viviendo una sociedad en la que la creación del arte, o no solo en general la creación del arte, sino que la expresión de las ideas de todas las formas posible, se trata de dar una mayor libertad a los artistas o a todo creador, ¿no? De expresar su opinión, pero también al mismo tiempo se frena la opinión de los artistas. Hay algo que se puso... Hay las obras, por ejemplo, de Damien Hirst, que es del que estaba hablando un poquito al principio, son muy curiosas porque las obras de este artista utilizan arte con animales, y entonces es muy controversial porque yo estaba leyendo un artículo de cuál es la negativa, ¿no? O sea, porque en sus obras este vato lastima o de alguna forma atenta contra la vida de los animales, ¿no? Pero estaba viendo que mucho se criticaba como el hecho de limitarlo por los animalistas o por esta gente que trata de la protección animal, porque decía que el limitar el uso de los animales también podría ser visto como limitar la libertad creativa de los artistas, lo cual pues entre muchas comillas también es un problema, ¿no? Entonces quiero ver, es un poquito como la discusión que estábamos teniendo tú y yo, Robert, de hasta dónde es necesaria la limitación dentro de estos artistas,
Pero a ver, voy a hablar un poquito del contexto de la obra. La obra o del trabajo de Daniel Hirst. Este vato siempre utiliza muchos animales o mucho materia viva. No es el único, pero a mí me pareció muy controversial una de las obras que tiene. Tiene una obra que se llama In and Out of Love, que sería como en español como Dentro y Fuera del Amor. Entonces, quiero tocar este tema porque si bien no puede ser como, a lo mejor no es la obra más controversial en torno a estas cuestiones de animalistas, al menos para mí sí es como la que más me llamó la atención. Y pues esta es una obra que consiste básicamente en mantener varios espécimes de mariposas en un espacio de exhibición al que los visitantes pues pueden acceder con total libertad, ¿no? Y dentro de este espacio pues hay pequeños cuencos con fruta para que las mariposas pues puedan obtener como su alimento, ¿no? Como azúcar de ella. Entonces, ¿cuál es el problema de esta obra? Que básicamente las mariposas pues no están hechas para habitar un espacio, una galería de arte, ¿no? Donde simplemente es un espacio con 4 paredes blancas, una mesa y cuencos de fruta. Entonces, pues tampoco tienen como la posibilidad o están acostumbradas a entrar en contacto con las personas. Entonces, las mariposas dentro de esta obra de arte morían de forma muy rápida, y esta exhibición durante el tiempo que estuvo o que se estuvo representando, cada semana los encargados tenían que introducir 400 mariposas nuevas para reemplazar las que iban muriendo en el proceso, y pues a la larga durante toda la exhibición de esta obra de arte murieron más de 9000 mariposas, y pues se me hace como algo bien curioso que dentro de esta libertad se esté utilizando más la materia. Creo que en el intento de innovación, en lo que decía de los formatos que se empiecen a utilizar el arte con animales, es bien complejo. Y bueno, a mí se me hace como muy curioso el argumento que usan muchos para defender esta obra, y dicen que por ejemplo en los museos o en las reservas donde exhiben las mariposas y que permiten la entrada a los visitantes, pues tampoco garantizan el bienestar de las mariposas, o sea que como los tipos santuarios, ¿me entienden? Entonces, pero siento que el contexto es muy distinto en un santuario que en una obra. Entonces, ¿creen que por ejemplo, la utilización de animales, que es algo que se está poniendo como de moda en algunos ámbitos, porque no es el único, Damien Hirst, es apropiado? ¿Ustedes habían escuchado este uso de animales en el arte? Dentro del arte controversial, siguiendo esa plática. Pues no he escuchado, pero sí no he visto, o sea, no sabía que era arte controversial con animales hasta que los puristas y defensores salieron a defenderlo diciendo que era arte, y de lo que estoy hablando es de las corridas de toros. Ajá. Y no sé, o sea, estos no sé su nombre, los que defienden estas corridas, pues defienden la violencia, ¿no? Defienden no sé, o sea, como que lo tratan de tapar como cultura, ¿no? O sea, de que esto se hacía desde hace mucho y nunca se vio mal, y porque ahorita se ve mal. Entonces, el arte con animales creo que sí es bastante complicado de abarcar, porque como dices, algunos van a decir que limitas las capacidades del artista, ¿no? Pero porque el artista tiene que experimentar con vida, ¿no? Ajá. Creo que también debe de haber limitantes para esto. Y tenía una idea, pero se me fue. Bueno, ahorita la retomo. Ahorita que estás hablando como de las corridas de toros y introducirlo como en estos otros modelos culturales, lo que también se dice mucho es, ¿y cuál es la diferencia, no? Entre el uso y por qué se ve mal ahorita el arte con los animales, y por qué... ¿Cuál es la diferencia más que nada entre el uso de los animales dentro de la ciencia, entre el uso de los animales dentro de los cosméticos, por ejemplo, y dentro de todos estos otros ámbitos? No sé si se acuerdan que se puso muy de moda un cortometraje hace poco tiempo, que el de Save Ralph, y que criticaba como todos estos modelos, ¿no? De la utilización de animales dentro de la ciencia, y de cómo pues se dañaba la integridad de estas especies. Y es muy interesante cómo en vez de dejarlos de utilizar, cómo surgen otras vertientes. Pero yo aquí algo que quiero decir es que ¿no creen ustedes que volviendo, este podcast va a ser muy contextual, volviendo a la utilización de animales dentro de estos diferentes ámbitos como puede ser la ciencia, el arte, los cosméticos,
¿no creen que depende también mucho del contexto en el cual se están usando los animales? O sea, porque por ejemplo, si hay muchas reglas que no permiten, pero hay pequeños huecos, ¿no? Que permiten el uso de estos animales dentro de las obras de arte. Y yo siento que depende mucho del contexto de cómo se usen. Y creo que si se usaran... está mal, ¿no? Está feo, suena feo decir como el usar animales o la utilización de vida en este arte, pero más bien si se les dieran las condiciones apropiadas pudiera cambiar. Es la diferencia de por qué se considera como maltrato o se puede ver mal la obra de Damien Hirst de poner mariposas dentro de 4 paredes en una galería, y por qué podemos ver como algo adecuado el que estén en un santuario, ¿no? Donde las personas también pueden entrar y donde accidentalmente pueden morir. Creo que las condiciones son distintas y dentro de estas condiciones podemos encontrar más apropiado el contacto con las personas. Creo que depende mucho de cómo se estén tratando a los animales dentro de las obras para que puedan llegar a ser permitidos, o lo que al menos yo creo que podría ser para que los podríamos permitir. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí tiene que ver mucho la situación, porque estamos de acuerdo que los santuarios son lugares de conservación, ¿no? O sea, se dedican a eso. Y las visitas también están, yo me imagino, me supongo, nunca he ido a un santuario, que deben estar reglamentadas, ¿no? O sea, no puedes hacer ciertas acciones para preservar la vida de esas mariposas, ¿no? Entonces, y llevándolo ahorita a la obra de este artista, pues yo pensaría que está directamente atentando sobre la vida de las mariposas, porque las está metiendo a su obra para morir, ¿no? Exacto. Y es lo que te digo, siento que en las limitaciones que podríamos permitir depende mucho de, o sea, lo voy a llevar a la industria de los alimentos. ¿Por qué vemos mal que utilicemos? Al final siento que todas estas vertientes, lo veas de donde lo veas, siguen teniendo un mismo fin, que es suplir una necesidad biológica o inventada de las personas, ¿no? Creo que, por ejemplo, la ciencia pues un poco inventada, los cosméticos también es una necesidad medio inventada, bien inventada lo de los cosméticos, y también el arte al final es una necesidad de apreciación artística o de contexto, que es más que una necesidad, es un deseo medio inventado, ¿no? Entonces, la industria de los alimentos al final sigue siendo dentro de este sistema de necesidades inventadas, porque al final cuando estaban nuestros antepasados no necesitábamos de máquinas que asesinaran a los animales y tenerlos en estos lugares, ¿no? Nos dedicábamos a la caza y al cultivo de las especies, ¿no? Y era muy distinto, y lo que creo dentro de este contexto, y a lo que voy con lo de la industria alimentaria, es de que si cambiáramos, por ejemplo, dentro de esta industria la forma en que se asesinan a los animales, podríamos decir que no está tan mal. O sea, si en vez de tenerlos en un espacio de 10 metros cuadrados o 10 metros cúbicos, donde lo único que puede hacer la especie es comer, es parir a nuevas especies que después serán sacrificadas, esto es lo que estamos viendo mal, no es el maltrato, es que no garantizan una condición digna para las especies que van a ser alimento. Sin embargo, creo que si por ejemplo pudiéramos garantizar que de alguna forma estén en el libro pastoreo y hasta el momento de, pues sí, de su muerte, ¿no? De que lleguen al plato de la mesa, podríamos verlo bien distinto. Y es lo mismo que digo de la obra de Damien Hirst, de que si estuviera en un contexto a lo mejor no necesariamente muy distinto de las 4 paredes, pero que garantizara las medidas necesarias para las mariposas, pues podría verse distinto. Creo que ¿cómo garantizamos el bienestar de estos individuos o estas especies? Es lo que es la línea que podríamos marcar entre lo que está permitido y lo que no dentro de este arte controversial. Sí, exacto. No sé qué opina Raúl. Pues también siento que es esta parte del por qué se hace, ¿no? Por ejemplo, lo de las corridas de toros, o sea, más allá de estar a favor o en contra, pues o sea, si lo vemos como tal, es que están matando a un animal, porque independientemente de que sea, o sea, un toro, están matando a un animal solo por diversión. Entonces, ahí igual con la obra de Damien Hirst, pues que, o sea, que hayan muerto solo por estar, digamos, ahí expuestas, siento que es justo lo que se ve mal. Y digo, también, o sea, con esto el arte para desmontar
los que están en contra de las corridas de toros, es que, pues, por ejemplo, así como, sí, muy en contra, pero comes carne, ¿no? Y o sea, Ajá. sí comes, pero pues una es tu necesidad. Y digo, también es cierto que pues la mayoría de los productos pues no, o sea, el animalito no vive así como ahí libre y ya después lo van a cazar, sino que están en este pues en esta jaulita en la que, por ejemplo, una gallina que solo puede comer y sacar los huevos, pues obviamente no es una condición, ay, perdón, no es una condición óptima de vida, pero también el hecho de que estén libres, pues representa un costo que quizá no todos están dispuestos a pagar. Por ejemplo, los huevos hay o sea, los más baratos es pues porque tienen ahí, ¿no? A las gallinas, también quién sabe qué tanto les metan para que pues puedan sacar más huevos, pero también hay algunas marcas que se dedican a hacer productos el huevo de solamente gallinas que están no en una digamos como finca o bueno no tanto una finca sino en un cuadrito y que están libres, sino que están así en el campo y la persona es la que se dedica a atraparlo, pero también de un huevo que cuesta quizá 2 pesos a uno que te cueste 10 pesos, ya si lo ves en el kilo, pues quizá no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio, entonces creo que tampoco se puede criticar que quieran satisfacer su necesidad por un precio menor, sino creo que si ya estás torturando a un animal para tu disfrute, pues, o sea, es que yo creo que es más que nada eso de la necesidad. Yo digo también, si una gallina, por ejemplo, eh, fuera así torturada y nosotros lo viéramos como, o sea, como un toro, si viéramos en realidad las condiciones en las que viven, pues probablemente muchos dejen de consumir el producto, así como dejan de asistir a las corridas de toros. Y hablando sobre eso, yo quisiera decir que vean Food Inc. Es un documental sobre el procesado de alimentos. Y sí, la verdad van a dejar de ver la comida como la ven hoy en día. Y ya. Nada más. Yo lo que quería decir de lo que dijo Raúl es que yo creo que ese es precisamente el problema dentro de la utilización de los animales, que creo que estamos viendo un sentido muy utilitario de la materia viva. O sea, vato, no debería de ser de que digamos que es un beneficio económico que los animales estén sufriendo. Al final estás viendo la utilización del animal y es como lo que acabo de decir también Roberto de este documental que yo no he visto, pero estoy seguro de que si las personas para que se coman un pollo, por ejemplo, les pones encima, les pones delante la imagen de cómo fue torturado y con el ciclo de vida de ese pequeño animal y de que cómo fue torturado, cómo lo obligaron a tener muchos huevos, cómo tuvo que crecer en 3 meses y de que los pies de los pollos dentro de estas granjas se les destruyen porque no están como adaptados a cargar con todo este alimento. Yo creo que nadie estaría de acuerdo, vato. Yo creo que tratamos de ocultarlo para seguir utilizando, para seguir viendo la materia viva como algo que se puede utilizar, como un elemento más, como lo mismo que podemos ver al acero o cualquier otro material y ocultamos como esta fase desgarradora para seguirlo utilizando. Y lo que se me hace muy cagado es que viendo en la obra de Damien Hirst que las mariposas morían porque, vato, 400 en una semana, no me digas que no murieron, a la gente no le importó. Sí, yo creo que pues aquí sí es importante en este tipo de arte comprender, ¿no? Comprender qué tanto es un entretenimiento que más que una necesidad, ¿no? Porque es que igual estamos en una línea muy delgada de si el arte es necesario, porque yo creo que sí es necesario, pero así como hemos limitado bastantes cosas de las necesidades de hoy en día, pues también hay que limitar un poco este arte para no destruir vidas, ¿no?
Sí, porque si bien el arte puede llegar a ser innecesario, quizás el arte con vida, pues a lo mejor no es tan necesario. Sí, o sea, el arte puede con vida puede ser como esta fase no tan necesaria. Y sí, ¿en qué sentido, no? Hay otra obra bastante interesante, no me acuerdo la verdad cómo se llama, ni la obra ni el artista, pero es una obra, creo que también en algún momento se pudo haber considerado bastante del estilo de Damien Hirst, pero tuvo un buen desenlace. Es una obra donde hay como dos hormigueros, sí, como, no, hay un hormiguero y una pecera del otro lado, entonces es como tipo arte y experimento al mismo tiempo. Dentro de, están conectados por tubos, este hormiguero y esta pecera tiene pura comida de McDonald's. Entonces lo que hacen es que conectaron estos dos tubos y solo le dieron a elegir a las hormigas que habitaban en el otro tubo dentro de la comida de McDonald's. Y pues se descubrió que dentro de esta comida las hormigas o sea, elegían lo que era un poquito más saludable, ¿no? Como la lechuga o así. Y en vez de elegir como la carne, las papas todas procesadas con mucha grasa. Y de hecho hasta llegaron a vivir más tiempo que en las tiendas o en los santuarios de... No santuarios, estos no son santuarios, sino como en los que venden estas hormigas naturalmente. O sea, tuvo un buen desenlace y también nos demuestra que ni las hormigas quieren la comida de McDonald's, porque nosotros sí. Porque es deliciosa, güey. No, ¿es la de McDonald's? ¿No te gusta McDonald's? Pues es que no me encanta. O sea, creo que ya mejores... ya no somos amigos de esos. O sea, hay mejores de hamburguesas, vato, que McDonald's. Carl Jr., ¿no? Una Shake Shack, vamos. Sí. Vamos por ¿Ustedes más. Pero bueno, regresando. Pues sí, ¿qué más hay en la agenda, Josué? No, como que este podcast igual está teniendo poca organización, banda, pero... quiero seguir. Es que para mí el arte conceptual conecta muchos puntos, vato. Estaba leyendo... bueno, antes del podcast me acordé de un cuento que leí hace bastante tiempo, de una obra... De un personaje bastante interesante. Bueno, se llama Leonel P. Mosqueda el autor. Y... era del CCH Naucalpan. De hecho, su libro lo conseguí porque fue una de sus conferencias y me regalaron uno por participar dentro de sus conferencias. Fue hermoso y es una de las mejores obras que yo he leído, para ser una artista, un escritor por un punto, José, no te hagas. No fui por un punto, vato, te juro que no, fui con... Bueno, no fui por un punto. No fui por un punto. De hecho, fue cuando... tenían como sus eventos en la explanada, ¿no? Entonces, trataba de que su libro se llama El infierno vacío. Creo que es muy, muy complicado de conseguir su libro ahorita. Y la historia se llamaba Historia de la pera simbólica. Y entonces estaba releyendo este cuento antes de que empezara el podcast porque no me acordaba muy bien de qué trataba. Y cuando lo estaba releyendo me di cuenta de que era básicamente una sátira al género del arte contemporáneo y de la necesidad de hallar simbolismos, a exigir un discurso que justifique el mero hecho de la existencia de la obra. Porque pues básicamente este cuento trata de un artista, de un pintor, para ser más específicos, que era un artista conceptual, digamos que era un Mauricio Catalán, ¿no? Pero de repente este Mauricio Catalán se harta, ¿no? De hacer este tipo de arte. Entonces el vato un día simplemente decidió pintar una pera realista. Y es muy divertido el hecho de que, haz de cuenta que esta pintura, hagan de cuenta de que esta pintura al salir como al mercado, pues le vuela la cabeza a todos los críticos, ¿no? Porque están acostumbrados a esta oleada de conceptos en los que tenían como que encontrar el sentido intrínseco de cada pincelada, de cada artista en cada cuadro. Y entonces empezaron a salir como cientos de significados totalmente absurdos sobre el concepto que ocultaba pues esta pera. Y algunos decían que pues por la forma física de la pera representaba la relación de la mujer, y que otros decían que la manzana del fruto prohibido la había convertido en pera, y que otros vieron a Dios. Y pues así empezaron a hacer un montón de cosas. Y el punto es que sacaron una oleada de significados, le dedicaron ensayos dentro de este cuento a una pera. Y creo que a lo que voy con esto es que esta sátira implica como el hecho de que hoy todo necesita ese contexto, pero también estas obras nuevas
del arte. O sea, creo que este sí fue creado como en el momento del arte contemporáneo muy conceptual, pero creo que ahora a lo que voy con esto es que creo que el criptoarte está evolucionando a regresar un poquito a la pera. A la que no tiene un significado y se le trata de buscar un significado a la que no tiene. Siento que el criptoarte, ya entrando a esta temática del criptoarte ahora sí bien, siento que mucho del criptoarte sí es mera estética. O sea, no siento que no todas las obras de criptoarte o todos los NFTs tienen como un significado muy intrínseco, ¿no? O sea, han visto de NFTs que simplemente son dibujos y por el simplemente hecho de ser dibujos ya tienen valor, ya no son tan contemporáneos en cuanto a la conceptualización de la obra. Y eso, ¿qué opinan de esto? Que ya otra vez ya no son tan conceptuales. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Yo creo que más que nada que el dibujo ya sea arte, yo creo que vale más por el nombre del artista, ¿no? Ajá, también. Sí, también vale más por el nombre del artista. Pero bueno, a ver, inaugurando este tema del criptoarte. ¿Qué tenemos de noticias del criptoarte? Por ejemplo, tenemos... yo quiero... ¿Qué? Esculturas invisibles. Ah, sí se vendió uno, Sí. ¿no? No me acuerdo mucho de ese. A ver, cuenta, vato, cuenta. Ah, pues sí, nada, me acuerdo de eso. No, pues Yo vi... este artista Ajá. que vendió esta escultura solamente dio las medidas aproximadas de su obra y que justo cuando salga este metaverso solamente será como una decoración, ¿no? Será un espacio vacío, un espacio blanco, pero la vendió. La vendió, no mames, vendió nada. Qué cagado. El primero que logra vender el aire. Sí, güey. Que logra vender ¿cómo? nada. Ni siquiera aire, porque es ciberaire. Sí, era aire, güey. ¿Llegaron a saber de el niño que vendió amigos imaginarios? No, güey, ¿cómo fue? O sea, era un niño, imagínate qué inteligente, qué adelantado a su época, todo un incomprendido. Mira, déjalo busco, mira, ve, o sea, dice, todo un empresario, niño vende amigos imaginarios en su escuela. Y ya, No, ma. y ya, mira, dice que recaudó 500 pesos, vato, o sea, Güey, qué pedo. 7 años. ¿Mexicano el vato o...? Ajá, de Monterrey. Era de Monterrey el niño. 500 varos no Ya. está mal para vender amigos imaginarios. Dice que con 7 años le vendía amigos imaginarios en su escuela. Y ya dice, pues, Jorge se llamaba. Dice, decidió comenzar en el mundo de negocios desde el aula de clases y sus compañeros como los principales clientes. Su modelo de ventas es sencillo. Primero enseñaba a los amigos imaginarios a los niños ¿Cómo? y montaba conversaciones con ellos. Hacía más atractivo su producto. No. Ay, mira, ve, los amigos tenían un costo de 20 pesos. Y ya que al final logró recaudar 500. Güey, ¿cuántos vendió vato para recaudar 500? O sea, ¿cuánta gente puede creer en eso, vato? No sé matemáticas. Vendió 25 amigos imaginarios. ¡Hala! No mames. 25, vato. Se chingó 25. Imagínate la labia que tenía ese niño para darles, o sea, formarles un contexto en el que todos estuvieran dispuestos a pagar sus 20 pesotes por tener un amigo imaginario. No, güey, o sea, ese vato tenía más discurso que Mauricio Catelán, vato, para vender amigos imaginarios. Tiene un gran futuro en el arte conceptual. Sí, nomás. Regresando, vamos a regresar tanto al criptoarte. ¿Les parece? ¿Les parece que hablemos del criptoarte ahorita, banda? ¿Qué? No. ¿Qué es? ¿No? No, no es cierto, pues sí. ¿Qué? Yo no te entendí. Nada, que si les parece que hablemos del criptoarte ahora. Ah, sí. Del criptoarte. A ver, esto que puede estar bueno, el criptoarte. Todavía puede ser salvado este podcast. Hora y media. Llevamos 1 hora de grabación. El otro creo que fueron 2 horas de grabación y al final un poco de edición hizo 1 hora y media, lo cual creo que está chido, ¿no? Hora 47, Entonces... no mientas.
Algo así, algo así. No soy matemático. No soy matemático. No sé sumar. ¿En qué se basa el criptoarte, banda? Es bien complejo el criptoarte, la verdad. Hay una noticia que fue muy, muy importante en su época. En el año pasado, ¿no? Es que con este tiempo líquido todo pasa demasiado rápido. El año pasado, pues, ya estaban como surgiendo desde muchísimo tiempo antes esta cosa de los NFTs, ¿no? Pero el año pasado, en marzo, empezó en febrero, pero se expandió hasta marzo. Se hizo la primera subasta de una obra 100% digital y fue por la casa de subastas más importante de arte, que fue Christie's. Anteriormente ya se habían vendido obras digitales, pero no eran como 100% digitales. Hubo una obra de un artista que no recuerdo bien el nombre, pero que era, creo que un dibujo del creador de los bitcoins o algo de los bitcoins, pero haz de cuenta que esta primera obra era acompañada de una pintura física y aparte iba con su NFT, lo cual la verdad es que me parece bastante interesante. Pero en marzo del año pasado se vendió la primera, que es 100% digital, únicamente un NFT. Y es bien interesante este cambio, que para los que no entiendan los NFTs son tokens no fungibles, están respaldados por una blockchain, ¿no? Son imágenes que están respaldadas por una blockchain. Es como decía Roberto al principio del podcast. Son como un ticket que te dice que la pintura o que la obra original es tuya, aunque cualquiera puede tenerla, cualquiera puede visualizarla. Entonces la primera obra que se... Bueno, o sea, digamos que el no fungible quiere decir que no puede ser intercambiable. Así como un pues no sé, un billete de 20 pesos que tú se lo das a alguien y él te regresa otro y sigue teniendo el mismo valor. O que, por ejemplo, te da el billete y él te regresa 2 monedas de 10 y tiene el mismo valor. Exacto. Eso es un bien fungible. Uno no fungible es uno que no puede ser intercambiable. Entonces, lo que hace esta cadena de blockchain es precisamente que... no recuerdo muy bien cómo se llama el concepto. Es como de... se parece a minar, pero el chiste es que digamos que lo ligan a tu cuenta, o sea, donde lo hayas comprado, lo ligan a tu cuenta, entonces eso es lo que te hace propietario de. Y aquí pues es esta, digamos, o sea, la necesidad de diferenciar dos conceptos de la posesión y la propiedad. O sea, la posesión es que simplemente tú lo tengas. Por ejemplo, es mucho de lo que se le critica al criptoarte, que si alguien la sube y pues ya le toma screenshot o le toma una foto o le da copy paste. Lo copia y pega, pues ya lo tiene, pero no es dueño de, o sea, no es de su propiedad. Y digo, también así como, por ejemplo, la Mona Lisa la puedes ver en distintos... museos o en distintas imágenes, o sea, puedes, digamos, poseerlo, pero no es tuyo. Entonces, esta tecnología del blockchain es lo que hace que tú puedas tener la propiedad sobre un NFT. Exacto, justamente lo que dices, o sea, lo de no fungible, que no puedes a alguien darte otro NFT en el lugar del que tú compraste y no tienen el mismo valor, porque solo hay una pieza única, ¿no? Y es como todo el arte que tú venías diciendo. Todo este arte son piezas únicas, y lo que pasó, esta nueva pieza que se vendió en marzo es de un artista bastante controversial también, que es Beeple. Se vendió dentro de esta subasta de Christie's por $69 millones, como lo estaba diciendo al principio. Y es bien curioso porque en Beeple podemos ver un poquito la evolución del criptoarte. Beeple es un personaje bastante emblemático en el mundo del internet, que ahorita en su cuenta de Instagram tiene como más de 2 millones. Y también la subasta se expandió muchísimo tiempo, y es muy interesante el hecho de la subasta, porque no solo fue vendida una obra 100% digital, sino que aparte podía ser comprada con criptomonedas, o sea, podría ser comprado con dinero 100% digital, ¿no? Entonces era una obra que existía en el entorno digital y que se compraba a partir del entorno digital, y la propiedad seguía siendo digital.
La obra de Beeple se llamó Every Day of the First 5000 Days y es un recopilatorio de todas las obras, de 5000 obras. Es un collage donde pone juntas 5000 obras de todas, porque este artista lo que hacía es que desde el 2007 me parece que empezó a hacer arte digital, y lo que hacía este vato era que todas las mañanas se levantaba como a las 7 de la mañana y hacía una ilustración y todos los días la subía a sus redes sociales o a las redes que en ese momento tuviera como la posibilidad. Y el collage que se vendió es un recopilatorio de las 5000 obras. Pero es bien interesante porque este vato empezó en el mundo de los no fungibles como hace un año, vato. Pero al principio es bien curiosa su historia de cómo empezó el arte digital. Para él vender sus obras de Beeple, cuando empezó a hacerse conocido, lo que él hacía era, la gente que compraba una obra de Beeple le mandaba un pequeña como pantalla donde se veían diferentes tomas de la obra, un pequeño video, sí, se han visto como estas pequeñas pantallitas, ¿no? Y también le llegaba a la persona que lo compraba una moneda, y lo más interesante y más extraño es que le llegaba un pelo del artista para asegurar de que la obra era 100% real, y también le llegaba un USB con donde se creó la obra. Entonces es como estos inicios de querer vender el arte digital. Y como dices, después se transformaron en los NFTs, que son los tokens no fungibles, y se creó dentro de este ecosistema. Lo cual es bien curioso, porque si te hubieran dicho hace años, unos 2 años, ni siquiera tanto, que las obras iban a pasar a ser 100% digitales, pues nadie se lo hubiera creído, ¿no? Pero ahorita el criptoarte pues parece ser el futuro. ¿Ustedes creen que sí sea el futuro este nuevo tipo de arte? O sea, que sí pueda reemplazar el arte físico. Yo creo que sí, bro. O sea, siento que en el futuro, por ejemplo, esto de las criptomonedas, pues va a reemplazar al dinero físico. En el arte, pues se va a reemplazar el criptoarte por las obras físicas también. Que digo, siempre es bonito, ¿no? Esto de ir a verlos y vivir toda la experiencia, pero también siento que como no hemos vivido la experiencia de algo digital, pues quizá no tenemos ese punto de comparación en el que podríamos decir cuál es mejor, cuál es peor, y también que ahorita el mundo del criptoarte pues podríamos decir que está en pañales a comparación de lo que nosotros ya conocemos como una exposición o una galería de arte. Sí, de hecho creo que o sea, el arte ahorita no lo vemos porque no vemos como tanto su sentido, su uso. Por ejemplo, muchas personas compran obras de arte o pinturas o así para un estilo decorativo en las casas, ¿no? Entonces consideramos que el criptoarte pues no tiene como un objetivo decorativo, más sin embargo, si en algún momento se puede ir a introducir dentro del metaverso, dentro de estos ecosistemas, pues podría ser más interesante. También creo que el arte depende mucho de la experiencia de ir a verlo a las galerías, como tú dices, y creo que ahorita el criptoarte que no se puede apreciar dentro de una galería o que tiene una función más solitaria, ¿no? El hecho de solamente ver una imagen, que cualquiera la puede ver, también nos hace preguntarnos, o sea, todos los fondos de pantalla que han sido creados, o todo este tipo de imágenes bastante artísticas que son gratis, ¿de alguna forma también son criptoarte? ¿Dónde marcarías la línea entre el criptoarte y el arte digital y lo que no es considerado como arte? Es también bien complejo. Es que sí, eso sí está muy complejo, o sea, porque literal cualquier imagen la puedes convertir en un NFT. Hasta, por ejemplo, estas imágenes que solo... Creo que una vez también se vendió por un buen de millones, quién sabe cuántos, pero uno que simplemente era un cuadradito gris. Entonces, pues, ¿cuántos cuadrados grises no hemos visto ya en imágenes? Entonces, es justo esto de que hablas de... Pues quizá es la innovación lo que hace al criptoarte o el artista, o sea, quién sabe... Porque pues las imágenes ya se vienen manejando desde hace mucho. Entonces... Algo muy curioso que yo siento del criptoarte es que muchas personas o sea, el criptoarte creo que varios artistas, no, más bien como varias personas lo ven como una forma de inversión. Siento que últimamente el criptoarte, o al menos en el periodo tan temprano que está dentro de este nuevo ecosistema, yo creo que lo ven más como una forma de invertir y de ganar el dinero a largo plazo, o al menos por lo que yo me he dado cuenta, que como verdadero arte apreciativo, conceptual o de cualquier forma.
últimamente yo he visto como que, o sea, la gente que compra el criptoarte a veces es para esperar que suban, es mucho de la especulación, pero tanto el sentido artístico como que todavía no se le ve. Sí, justo es pues un negocio de revendedores, ¿no? En el que pues compras barato, te esperas a que suba y ya después lo sueltas cuando ya le hayas ganado lo que tú esperas. Y digo, vemos cifras exorbitantes que a veces hasta es 5 veces en el precio en el que lo compraron. Sí, justamente, y creo que el arte, de hecho desde allá antes, ¿no? O sea, el arte, el hecho de que las obras se vendieran tan caras y en las subastas se está volviendo mucho como una forma de inversión y de comercio más que como un significado intrínseco. Yo digo que mejor ya te voy a vender unos amigos imaginarios, Josué. De a 10 Dale. De a 10 varos el amigo. Hay un buen de... Hablando ahorita sobre esto del arte como una forma de negocio, ¿no creen que el arte sea hoy en día un privilegio? Pensé que el Robert iba a decir, hablando de amigos imaginarios. ¿No quieren uno? No les presenté al mío. Pero, ¿qué habías dicho, Robert? Que hablando ahorita del arte como una forma de negocio, ¿no creen que el arte se está volviendo un privilegio? De hecho, yo creo que el arte y la ciencia y todos estos mecanismos están muy privatizados, vato. O sea, la gente que puede hacer arte o que puede apreciar realmente el arte o puede comprar el arte, por decirlo de alguna manera, que qué tan correcto es comprar el arte, ¿no? Es como, siento que el arte debería estar más como en las exhibiciones y que pudiera ser apreciado por todos. Y el hecho de que hayan convertido el arte en un objeto de compra, sí es bien, o sea, es muy privilegiado. Es como de que una persona de clase baja, por ejemplo, nunca puede tener una pieza artística real. Y también el punto de, en general, de tener una pieza de arte súper emblemática es premiar la propiedad privada. O sea, porque creo que el arte es de esos objetos que deberían ser apreciados por la mayoría de la gente. Y con los NFTs, el NFT inevitablemente, o al menos como yo lo he visto, es gente que quiere ganar dinero. O gente que ya lo busca más que nada para ganar dinero. Los que crean y los que compran. Igual aquí podríamos decir que, o sea, si tú eres un artista, pues tampoco quiere decir que si haces tus obras, pues se vayan a vender. O sea, vemos mucho, tan solo el que se haga noticia, siento que es un claro indicio de que pues no pasa tan seguido. O sea, si fuera, digamos, lo común, pues no sería una noticia que se vendió un NFT en 69 millones de dólares, ¿sabes? O sea, siento que justo es esto de un mundo privatizado en el que, bueno, un sector privatizado en el que pues solo pueden tener acceso las personas con más money y más con el modelo de negocio de los NFTs que suele ser mucho en subasta, ¿no? Sí, y es que ¿cuánta gente puede permitirse gastar 69 millones de dólares por una imagen? No tienes forma de competir. Imposible, vato. Pero bueno, mínimo puedes poseerlo, verlo, ¿no? Sí, pues todos lo pueden ver. La hora de Beeple, para quien la quiera buscar, Every Day of the First 5000 Days, puede encontrarla fácilmente por internet. Yo ya la vi, la puede ver cualquiera que la busque, pero la posesión... Google y ya. Listo, pa. Pero la posesión, pues, difícilmente va a ser de alguno de ustedes, bibliófilos. ¿Y para qué la quieres? ¿Está bien? ¿Para qué quieres la posesión? No, mamada. O sea... Es que sí, a mí también el criptarte, al menos en el contexto actual, sí se me hace muy... Sí, un sector muy mamador, ¿no? ¿Para qué quiero una imagen, vato, de que solo puedo... O sea, ¿qué sentido? Es que si no le... Yo al menos al criptarte, si no lo veo por internet, la neta no lo entiendo. O sea, si no lo veo más bien como una inversión, un cuadro te paras a mirarlo y así chido. Pero una imagen de internet, ¿a poco la pones en tu... O sea, la pones de fondo de pantalla o qué le haces para verla o para hacer algo chido? O
O sea, ¿qué representación tiene, vato? La imprimes. Bueno, yo lo que sabía, o sea, el tener la propiedad, era que igual podrías imprimirlo en alta calidad. Pero pues, ¿qué tanta diferencia puede haber en calidad Sí. de un póster ahí que te venda afuera de tu escuela el vato de ahí, el vato de los pósters, Ajá. a la que tú puedes tener? O sea, sí, y es raro. Por eso te digo que el concepto de Beeple, antes de que se hiciera con los NFTs, me parecía más interesante. Eso de que te mandaba la pequeña pantallita, la moneda para confirmar, el USB con la obra original. Sí, Creo que por lo menos esa agregado, ¿no? pantallita, ajá, ese sí era un buen valor y ese era arte digital muy interesante. Lo cañón es que las obras de Beeple sí me gustan. O sea, si tú te pones a buscar las fotos de Beeple sí son interesantes. Pero creo que... Y te aseguro de que si estuvieran planteadas como algo o en una pintura física, yo sí al menos las tomaría como consideración como arte bastante interesante. Porque igual son críticas sociales y en forma de imágenes. Y las imágenes, vato, están muy muy bien hechas. O sea, son imágenes que la neta sí tienen un gran diseño. Pero entonces, ¿en qué momento pasamos de considerar simplemente esto por ser digital? Porque al final creo que es también el argumento, ¿no? Para decir que el criptoarte no es arte de verdad, es que el arte debe ser físico. Pero al final es como este argumento que es como el Tom con la pistola que la mete en el hoyo y se dispara a sí mismo. Porque hay muchas cosas que en nuestros días ya son digitales, o sea, entonces que el argumento de decir nuestras vidas son más digitales, las fotos, o sea, los momentos que capturamos son más digitales que del momento en sí, o sea, los momentos que capturamos a través de las fotos que vivimos cuando vamos a algún lugar, pues a veces valen más que la experiencia en sí. ¿Quién no ha ido a un lugar interesante simplemente por el hecho de, o estéticamente cool, por el simple hecho de irse a tomar una foto y no tanto de disfrutar la experiencia? ¿Cuál es la diferencia, o sea, entre el criptoarte y entre la vida digital? Roberto. Pues Oh, es esto de... ¿Eso qué fue, güey? ¿qué ves? Traigo audífonos y cuando hizo, pues, me sonó bien duro, no sé qué pasó. Le suenas bien duro. Y se me metieron los tímpanos. Perdón, pido perdón. Pues yo creo que esto de irse a un lugar solamente a fotografiarse tiene que ver más un poco con, como dices tú, realizar tu vida, que tenemos una vida más digital, ¿no? De querer ser alguien o tener una buena imagen ante los demás en estas redes sociales, ¿no? Te importa más cómo te vas a mostrar al mundo que la experiencia en sí. Sí, exacto. Pero es lo que digo, si ya pasamos nuestra vida de alguna forma a este entorno digital, sí se ve bien diferente. O sea, comprar arte y yo lo entiendo, pero como que es una línea muy frágil, ¿no? O sea, el hecho de pasar ahora nuestra apreciación artística, nuestra construcción de el entorno a lo digital, pues se ve algo similar. O sea, es como nuestra vida está digital y por qué el arte no es arte siendo digital. ¿Y cuál es la necesidad del entorno físico? Si al final lo que estábamos diciendo, lo que importa es el discurso o la idea. Es como la propiedad intelectual que protege las ideas, porque así como dice Raúl, no puedes tener una Mona Lisa, no puedes tener, o sea, la copia de una Mona Lisa no es la Mona Lisa, porque la idea de la Mona Lisa es básicamente lo que importa y la Mona Lisa original. Creo que es lo mismo, ¿no? O sea, el concepto o la idea original del arte es lo que importa, pero las ideas no nos bastan si no tienen una representación física que la respalde dentro del criptoarte. Sí, o sea, es que la representación física es la que verbaliza de cierta manera, pues, las ideas, ¿no? Esta parte intersubjetiva que tienen, bueno, no intersubjetiva, sino subjetiva más bien, que tienen los artistas. Y siento que el hecho de que sea criptoarte, pues, no, o sea, el que sea arte digital, pues no puede desmontar tu obra. Porque, o sea, básicamente estás diciendo que si es físico vale más que si es digital, así sea la misma obra. Entonces, tú como artista, pues siempre te vas a mover, o por lo menos es lo que creo yo, en lo que le puedas hacer llegar a más personas, ¿no? Por ejemplo, en un museo, si yo tengo que viajar a Europa para ver a la Mona Lisa,
Y, o sea, en una balanza, ¿no? Si tengo que viajar a Europa para ver a la Mona Lisa, o puedo, pues, entrar ahí a verla en internet, pues, o sea, no creo que deba de estar peleado. Podría igual hacerse en ambos formatos, pero siento que justo es esto que le tenemos que poner más atención a la forma y no tanto al formato. Ajá, podría ser. A la forma y al discurso, ¿no? Es como igual lo que suplen porque incluso las revistas todavía se te hace más interesante que te hablen del criptoarte y te pongan como aquí. Bueno, yo creo que una revista que te llegara, ¿no? Y que te trajera la recopilación de las ideas y te explicara 10 obras artísticas. Incluso esa revista se podría considerar igual como arte. Al final trae la foto y trae una explicación y todo. Creo que ese empezar a plantearnos lo que dice es empezar a plantearnos precisamente lo que dice el arte contemporáneo, que el arte le pertenece más a las ideas que a lo físico o a la obra en sí, ¿no? Y a lo que se trata de representar dentro de este nuevo entorno. Si lo vemos así, aunque si se crea, volviendo a lo del metaverso, pues el metaverso que se pudiera hacer más físico dentro de ahí, pues sería una experiencia totalmente distinta y volvemos al arte clásico que es más estético. Pero bueno, bien complicado, vatos. Hablar del arte. Es que sí, es un mundo complejo. Yo creo que deberíamos de esperar a ver un poquito más cómo evoluciona un poco más, ¿no? El arte digital, digital o el criptoarte. O sea, las bases ya están sentadas, ¿no? Las bases es el criptoarte, el hecho de que son no fungibles. Creo que las bases las podremos distinguir como de eso y de que, al igual que con el arte clásico, el valor de una obra o una pieza artística dentro de este entorno digital depende de qué tanta gente o del valor que la gente le quiera dar, ¿no? Entonces son piezas que no pueden ser intercambiables, que son únicas, que aún así como las veas no puede ser propiedad a menos que las compres. Están en este nuevo entorno digital que tiene un poco el valor de las ideas más que el valor de lo visual, ¿no? Porque algunas obras sí representan ideas más interesantes y otras no. Pero creo que sí nos haría falta ver cómo evoluciona y si se introduce dentro de estos nuevos conceptos del metaverso para poder realmente ver, porque creo que es otra revolución. Así como ahorita estamos en el arte contemporáneo y que es en el arte de los conceptos, creo que el criptoarte puede irse introduciendo dentro de otras vertientes. ¿Hay más ideas? Pues, yo acabé con el arte conceptual y con el criptoarte. Creo que... No sé, banda, ¿les interesaría hablar de algo más? Pues no sé si quieran lo que hizo Robert, dar recomendaciones o algo. Ah, no, sí, las recomendaciones sí o sí. Pero dentro de los temas, ¿traen algo más que les gustaría tocar? Lo dejamos aquí. Pues podríamos hablar sobre los tipos de artes, pero igual estaría meterse en un pedote. Sí, ya nada más que nada Ajá. Está enfocado al criptoarte. Pues, o sea, no sé, no creo que le podamos meter tanto en, o sea, esto de, pues, por ejemplo, las 7 artes o así. Nos enfocamos más al arte conceptual y al criptoarte, ¿no? De hecho. Pues bueno, muchachos. Pero pues podemos ir. Sí era de lo que querías, ¿no? Bueno, del guión. Sí. A mí me parece. También el arte controversial. Pues bueno, muchachos. El Papa nomás, está bien chido. ¿Qué? El del Papa. La pata de la nona hora. No, imagínate, vato, ser súper religioso y ver su carita así se ve así como de como de sentimiento, no sé. No, ¿y te imaginas que de verdad pasara, vato? Sí, es lo que iba a decir, pero sentí que sí me iba a escuchar bien que de repente salga el Papa. Ya ves cuando es como que se cambia, o sea, el cambio de Papa, que va esté la ceremonia y de repente al nuevo, ¿no? Al nuevo que va entrando. Yo le regalaría una patineta. Eres un culero, güey. Ella, que se vaya arrastrando. Con las manitas. Como el
El que... Como surfeando, vato, ahí con las manos. O como el que es solo un torso, ¿no? Que es un ¿Cuál que orador solo un- motivacional. Ah, no más, sí lo he visto, sí lo he visto. Pobrecito Pobre ese vato, sí. Sí, güey. Imagínate no poder hacer pipí. Bueno, más bien no poder agarrarte tu pipí para hacer pipí. Toma. Ahí sí hay ventaja, ¿no? Despertar y tener la parada, güey. Imagínate. Ya nomás ahí haces... Ese güey. ya sin ayuda. ¿En qué momento se te fue tanto? ¿En qué momento pasamos del arte a un orador con medio torso, güey? Oh, esto lo cortas, esto lo cortas. Yo creo que un cachito dejo y otro lo corto. O quién sabe. A ver si no se me olvida. Si no se me olvida. Sí, no, nos van a funar. Te van a poner muy bueno y todo, pero a ese que... Pero al Raúl ya no lo quiero. Claro, ya no lo invites. Mejor invítame. No, vato. Sí son. No, pues bibliófilos, yo creo que yo quiero nada más decir una cosa antes de que vayamos con las recomendaciones, y es que ninguno de nosotros es crítico de arte y porque seguramente dijimos muchas pendejadas en el video. Las poquitas que dijimos fueron muchas pendejadas. Entonces, nada, pues que no somos tan críticos de arte y que este podcast pues sigue empezando, ¿no? Es el segundo episodio y que todavía estamos aprendiendo mucho y pues nada, que somos güeyes que dicen un tema, se ponen a leer mucho sobre ese tema y tratan de expandirles a ustedes el poco o mucho conocimiento que hayan adquirido durante 2 semanas de investigación. Y nada, banda, para que no sean tan duros con nosotros. Sí, banda, Es una- dennos chance, no nos funen. Como para el podcast 10 ya va a estar bien chingón. Y digo, obviamente reconocemos el trabajo que hay detrás de estos artistas y, o sea, lo difícil quizás que es traer nuevas ideas y pues, Sí. se valora mucho esta originalidad que puedan tener algunos, como, no sé, esta de la nona hora. Y digo, yo creo, o sea, no siento que sea solo así como de, es que si tú no eres artista no puedes hablar de esto y así. Pero obviamente tampoco tiene el mismo valor o el mismo peso una opinión de tipo Leonardo da Vinci a una de nosotros. Entonces, Claro. pues sí, solo, o sea, tómenselo como una plática entre 3 amigos. Exacto, es lo que es el podcast, banda, en resumen. Y pues nada, banda, vamos con las recomendaciones, ¿les late? ¿Qué tienen para recomendarle a los podcast escuchas ahorita que terminamos este podcast? Y para que si quieren aprender de arte, que lean a gente y escuchen a gente que pues, sabe más que nosotros. ¿Qué tienen para recomendar? Pues, ¿empiezas tú, Robert? ¿O... Sí, pues nada más un libro del mejor hombre que pudo haber pisado la tierra, Frederick. Yo. No soy No. Estética y teoría sobre el arte. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Un documental? ¿Algo No, más recalcar? pues el documental pues ya lo dije, no sobre el arte, pero verán de forma diferente el uso de animales en la vida humana, que se llama, y el documental se llama Food Inc. y sí, véanlo, por favor. Si no me mato. Sí, o dejo de respirar. Raúl, ¿qué recomendaciones nos tienes el día de hoy? el Roberto no aguanta la respiración como Agnes. A ver, Robert, aguanta la respiración hasta que un bibliófilo vea el documental. Hasta que le den like. Hasta que termine de decir mis recomendaciones. A ver, va. Oye, me tardo en movernos así como... Bueno... empiezo como el de Macro. Jóvenes ilustres. Ya se murió Robert, güey. Ya, Robert, puedes respirar. Aquí sigo. ya bien tieso. Tieso. Morado. Te vas a poner negro, Robert. Más. Ya más tieso que en trampa. Es broma. A ver si tú, Raúl, ¿qué recomendaciones tienes? yo quería recomendar el canal de Antonio García Villarán. Siento que es un... ¿sí lo topan? ¿O no?
No, yo nunca había escuchado. Bueno, a lo mejor sí les ha salido algún video recomendado en YouTube o algo así. Es un artista español, ya es un señor. Es uno que tiene una barbita así como de chivo muy larga. O sea, digamos que tiene una imagen muy peculiar. Pero descripciones gráficas. Precisamente él igual es un artista y también ya ha hecho obras para el mundo digital. De hecho, creo que hizo 3, pero hizo como 13 copias, por así decirlo, y que pues cada una las vendió en distintos precios y así. Entonces, sí, siento que él sabe muchísimo y también tiene pues, muy, muy buenas ideas. Entonces, sería que se metan a ese canal de Antonio García Villarán. O Villarán, no sé. Según yo es Villarán, pero bueno, él... Sino algo que yo creo que voy a hacer o que me gustaría hacer es empezar en la descripción de los podcasts a poner las recomendaciones. Yo creo que lo voy a hacer para la gente que, o sea, pueda escuchar, no sé, son podcasts de más de 1 hora por lo menos, yo creo también va a ser. Entonces, la gente que escucha 10 minutos, 20 minutos del podcast y que tiene que hacer otras cosas, pues que se vayan a la descripción y también puedan encontrar un poquito más de información. Entonces, me mandas el nombre, ¿no? Por WhatsApp o algo así del canal y ya. Si quieres te mando el link del canal. Mándalo ahí al grupo de WhatsApp. Va. Y... ¿qué más? Yo banda, tengo 2 recomendaciones. La primera es el ensayo que estuve leyendo la semana pasada para saber un poquito más del arte, que es se titula Sobre el arte contemporáneo y es de César Aira. Igual el link va a estar, probablemente incluso les dejo un link de compra o un link para que puedan descargar el archivo si lo encuentro. Y otra recomendación que creo que es una de las mejores recomendaciones en torno a arte que les puedo hacer yo por mi parte y desde mi conocimiento es el podcast y el canal de Hablemos Arte, que es de Roberta, una persona que sabe bastante de arte, que tiene cursos de arte, me parece que es historiadora y pues básicamente Hablemos Arte es el canal y es el podcast de donde he aprendido todo lo poquito que sé de arte. Entonces se lo recomiendo bastante. Tiene podcast sobre el criptoarte, tiene podcast sobre el arte de Basquiat, de Mauricio Catalán, perdón, y de todos estos artistas que ya platicamos aquí. Y si quieren conocer un poquito más a fondo de forma individual la obra de cada uno de estos artistas, yo creo que empezar por el podcast o por los videos de Hablemos Arte es muy bueno. Se los recomiendo bastante. Y pues creo que sería todo por el podcast de esta semana, Biblioblos. Entonces, unas últimas palabras quieran decir, banda. Muchas gracias por darnos todo su apoyo. Esperemos que este proyecto crezca y pues que sea gracias a ustedes. Roberto, ¿algo? No, la verdad no. No, Yo ya me quiero ir. No, pues gracias por escuchar a 3 pendejos hablar sobre temas que no topan, pero con mucho amor, ¿no? Poético. Sí. Nada, bibliófilos, yo solo les quiero desear, como este es el primer podcast y en los videos no soy tan cercano a ustedes, les quiero desear feliz año nuevo. 2 semanas después de que haya sido año nuevo, 2 o 3. Nada, les quiero desear feliz año nuevo y muchas gracias por apoyar este canal, que hemos crecido. Tu banda. Desearles feliz año nuevo, Raúl, dale. Feliz año nuevo y ojalá que los reyes, si es que por aquí tiene alguien a quien todavía le llegan los reyes, que les hayan traído algo muy chido. Dale, nada, eso, y que sigan apoyando el canal. Va a haber video la próxima semana. Dentro de 2 semanas nuevamente podcast. Y nada, eso sería todo, banda. Los quiero mucho y pues nos vemos. Bye.